¿Por qué eso? ¿Cuál es el concepto que eso requiere? El concepto central que esto requiere es que las transferencias por coparticipación o por distribución de recursos no pueden ser más que una fracción reducida del total de gasto de una provincia. Ese principio en la Argentina está violado de raíz. Y ese principio genera lo que yo llamaría una quiebra del contrato federal. Por ejemplo, las provincias, como bien decía Margarita Stolbizer, se entregan a la Agencia Federal de Recaudación la recaudación de su tributo. Pero lo que no puede hacer la agencia es no devolverle los tributos. En la Argentina, el sistema de coparticipación viola arbitrariamente ese principio. Y lo voy a ilustrar con un caso. A la provincia de Buenos Aires le tocan 500 kilos por habitante, a la provincia de Santa Cruz, que es mucho más rica que la provincia de Buenos Aires, le tocan 3.000. Y como decía Margarita, si no agrega los otros rubros, le tocan más. Para tener una idea del problema que tenemos, los bonaerenses eligen a la senadora por Santa Cruz. Si no reconocemos el problema, nunca lo vamos a arreglar. Y acá hay un problema muy estratégico de entender la cuestión. Entonces, el primer principio es el de correcto. ¿Cuál es el segundo principio? Y quiero decir que este tema está en el corazón de los conflictos políticos, por ejemplo, de España, de Italia, todo el debate político para ver, y en Europa mismo, el pacto europeo depende de resolver bien este problema. En España, por ejemplo, los catalanes han logrado quitarle a la autonomía catalana al Estado central los recursos, porque decían los catalanes usan nuestra plata para financiar el clientelismo en Andalucía. Ni digamos si los bonaerenses empiezan a hacer esta pregunta. ¿Está claro? Digo, para poner en un país desarrollado con una discusión seria este tema, la agenda argentina tiene que estar en el centro. ¿Cuál es el principio de la legislación europea que yo comparto? Porque creo que es un principio excepcionalmente importante. Es el principio de subsidiariedad. ¿Qué es ese principio? Es ese principio de llevemos al nivel de gobierno más cercano al ciudadano la responsabilidad de los gastos. Llevémoslo a un nivel superior solo si hay efectos de derrame en otras jurisdicciones que no lo podemos manejar. La lógica es que el administrador esté lo más cercano al ciudadano. Ese es el principio básico. ¿Cuál es el tercer principio que tenemos que respetar? Y en base a eso pensar la reforma que tenemos que hacer. El tercer principio tiene que ver con el principio distributivo. ¿Cuál es el principio distributivo? Déjenme ilustrarlo de una manera muy clara. Y yo como candidato a presidente creo que la gran oportunidad que viene en este proceso electoral es que hagamos un debate inteligente. Quiero decirle a todos ustedes, va a haber segunda vuelta electoral. Y no va a haber posibilidad de construir un frente electoral para que haya dos grandes fuerzas que se enfrenten en la primera vuelta. Esta vez vamos a tener segunda vuelta. Ahora, para poder tenemos que construir un debate en la primera, inteligente, no ese debate de la campaña sucia, de la mentira patológica, sino un debate inteligente que nos permita expresar nuestros matices, pero también asegurar nuestras convergencias. Y aquí el principio distributivo es bien simple, es igualdad horizontal. Usted tiene que pagar los mismos impuestos y recibir la misma transferencia de gasto, no importa que esté localizado en una provincia rica o en una provincia pobre. Y progresividad vertical. Progresividad vertical. El más rico paga más que proporcionalmente que el más pobre. Esos son los principios básicos. Difíciles de aplicar en la Argentina, que hace siempre Hood Robin. O sea, el principio básico que yo acabo de explicar es de Robin Hood, es el Estado como Robin Hood, le sacó lo más rico y le dio lo más pobre. Es el principio básico del consenso universal. Nosotros tenemos algunos que todavía reivindican la especificación asimétrica, es decir, la especificación asimétrica es sacarle a todo lo pobre para darle a lo más rico, que encontraron en esa medida una transferencia que no recuerda a la historia un fenómeno equivalente.
Por eso digo cuidado, pero ese es el principio básico sobre el que nos tenemos que organizar. Ese principio tiene que ver con el problema central del diseño del sistema de distribución de recursos. En la Argentina no se le saca a las provincias ricas o a los sectores más ricos para darle a las más pobres. Se le saca a las grandes para darle a las chicas. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires tiene un ingreso per cápita es 20% inferior al promedio nacional. ¿Por qué? Porque se remonte, o sea, que hay gente rica pero hay gente pobre. O sea, cuando uno hace la mezcla de la provincia de Buenos Aires, el ingreso de la provincia de Buenos Aires da 20% por debajo del promedio nacional. Santa Cruz, sabe tiene un ingreso per cápita que es el doble del promedio nacional. Lo paradójico es que a la provincia de Buenos Aires le tocan 500 y a Santa Cruz le tocan 3.500. Entonces le sacamos a los pobres para darle a los ricos. Es un criterio absurdo. ¿Por qué ocurre eso? Que se le saca a grande para la chica. Eso no es un criterio racional, no hay pacto general viable en esas condiciones. No responde a ningún criterio. Yo alguna vez, discutiendo este tema, decía, adoptemos el modelo alemán, adoptemos el modelo canadiense, adoptemos el modelo australiano, adoptemos el modelo chileno, el modelo suizo, o el de las 24 provincias. El único que no podemos adoptar es el modelo cambiario. Que la ley, digo, quiero acá corregir a Alberto Fernández, que sabe que no sé qué gabinete opina de todos los temas. Era acusado en este tema de gobierno de Raúl Alfonsín. La verdad es que no fue cierto. La ley se aprobó allí, pero por las mayorías que había en el Senado, el que armó la ley fue Antonio Casillas, el gobernador de Buenos Aires, y esperaba a esa altura ser presidente de la República. No había ocurrido la interna de Julio. En ese momento armaron un sistema que perjudicaba groseramente a la provincia de Buenos Aires. Groseramente a la provincia de Buenos Aires. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de construir la candidatura presidencial. Esa es la verdadera historia para entender de dónde viene el problema histórico. Cuando uno va para atrás en la ley de coparticipación, ninguna tuvo los problemas que tiene. Las otras leyes tenían una racionalidad básica, tenían coeficientes, sabía de dónde venían. Acá vinieron de esta operación política, por eso es indescifrable. ¿Cuál es el otro principio que nosotros tenemos que normalizar en una ley de distribución de recursos? Las responsabilidades, las competencias. Por ejemplo, es inconcebible lo que acá ha pasado de que las provincias puedan emitir moneda o sucedáneo de la moneda. Cuando se comienza a emitir sucedáneo de la moneda es como si se empezaran a cambiar el lenguaje. Una vez que usted empezó en la Babel del lenguaje, terminó la viabilidad del proyecto nacional. ¿Cuál es el otro tema crucial que yo creo que está en el corazón de un régimen federal y de una organización nacional? Que es la compatibilidad de incentivos. ¿Cuál es el problema central del régimen federal argentino? La idea de que a uno lo que le conviene hacer es gastar desmesuradamente e irresponsablemente. Y que alguno lo venga a rescatar después. Es decir, que uno le logre transferir al resto las pérdidas de su manejo de valor. Entonces, el régimen federal que tenemos que diseñar tiene que ser un régimen que no permita socializar las pérdidas. Las pérdidas de cada una de las provincias por los malos gobiernos. Este principio es muy básico, que el que las hace paga. Si no tenemos esa regla, es imposible funcionar como sociedad organizada.